La primera hija aparece apenas como una sombra en el libro del Génesis. La primera hija, mencionada sin nombre, sin historia, escondida detrás de una sola frase. Tuvo hijos e hijas. Y sin embargo, ese silencio puede ser más revelador que cualquier palabra escrita. Después de Caín y Abel, el texto bíblico continúa como si nada hubiera pasado. Pero, ¿quiénes fueron esas hijas? ¿Por qué ninguna fue llamada por su nombre? ¿Y qué ocurre cuando miramos más allá del canon que conocemos? En antiguos textos preservados por la tradición etíope, surge un nombre que casi nunca se menciona en la narrativa occidental: Lulúa. Según estos escritos, ella no fue una figura secundaria, sino un punto de quiebre silencioso en los primeros capítulos de la historia humana. No una heroína, no una villana, sino una presencia cuyo destino parecía entrelazado con decisiones que otros tomaron por ella. Hoy no vamos a decirte qué creer, solo vamos a observar, a escuchar una historia que ha sobrevivido durante siglos en los márgenes de la memoria religiosa. Una historia donde el amor, la pérdida y el futuro de una promesa se cruzan de formas incómodas. Quédate hasta el final, porque el detalle más inquietante no aparece al comienzo, sino después de la tragedia. Y ahora dime en los comentarios solo 2 palabras. ¿La conocías? Si este tipo de historias olvidadas te invita a mirar más profundo, dale like y suscríbete. Aquí seguimos explorando los textos que casi nadie lee, pero que nunca dejaron de existir. Hay nombres que desaparecen porque nadie los escribió, y hay otros que desaparecen porque fueron escritos en los márgenes. El nombre de Lulúa pertenece a ese segundo grupo. Mientras la tradición bíblica occidental avanza rápidamente desde Adán y Eva hacia Caín, Abel y luego Set, algunos textos antiguos preservados en Etiopía se detienen, observan y hacen algo inusual. Nombran a una hija. Estos textos no forman parte del canon bíblico que la mayoría conoce hoy. Fueron conservados por la Iglesia Ortodoxa Etíope, una de las tradiciones cristianas más antiguas que aún existen. Durante siglos, Etiopía protegió manuscritos que en otros lugares se perdieron, se descartaron o simplemente dejaron de copiarse. No porque afirmaran tener la versión correcta, sino porque creían que incluso las historias incompletas merecían ser recordadas. En ese archivo de memoria aparece Lulúa, no como una nota al pie, no como un símbolo abstracto, sino como un personaje con nombre, presencia y consecuencias. Según estos textos, Lulúa fue la primera hija nacida después de la expulsión del Edén, la primera mujer que no conoció el paraíso, pero que curiosamente parecía llevar algo de él consigo. Las descripciones son extrañas, incluso poéticas. Se habla de luz en su piel, de una mirada comparada con la estrella de la mañana, de un nombre que significa perla, algo precioso que se forma con el tiempo, bajo presión. Pero aquí es importante detenerse, porque estas descripciones no nos dicen necesariamente cómo era Lulúa, nos dicen cómo era recordada. En las culturas antiguas, la memoria rara vez es literal, es simbólica. Las palabras no solo describen cuerpos, describen significados. Cuando un texto dice que alguien brillaba, tal vez no intenta convencernos de un fenómeno físico, sino de una diferencia, de una excepción, de algo que no encajaba del todo en un mundo que acababa de romperse. Entonces surge la pregunta: ¿por qué una tradición conservaría con tanto cuidado la memoria de una hija cuando otras ni siquiera mencionan sus nombres? Tal vez porque en esta versión de la historia, el futuro no dependía únicamente de los hijos varones. Tal vez porque ciertas decisiones, ciertas tensiones, no podían explicarse sin ella. Los textos etíopes no presentan a Lulúa como una figura poderosa. No gobierna, no profetiza, no dirige ejércitos. Su importancia no está en lo que hace, sino en lo que representa, en el lugar que ocupa dentro de una historia que todavía no sabe hacia dónde va. Y aquí aparece algo revelador.
Lulúa no surge en un momento de paz, sino justo después del primer gran quiebre humano. Nace en un mundo donde la muerte ya existe, donde la tierra ya ha sido maldecida, donde el conflicto no es una posibilidad futura, sino una realidad cotidiana. En ese contexto, recordar a la primera hija no es un gesto romántico, es una forma de enfrentar una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando la historia sagrada deja de ser solo una línea de padres e hijos y se convierte en una red de relaciones, deseos y límites? Tal vez por eso su nombre no sobrevivió en todos los libros, porque Lulúa complica la historia. Nos obliga a mirar el origen no solo como un relato de obediencia y castigo, sino como una serie de elecciones humanas, muchas de ellas silenciosas, muchas de ellas cargadas de consecuencias. Y todavía no hemos llegado a la parte más difícil, porque según estas tradiciones, Lulúa no solo fue recordada por quien era, sino por quienes la rodeaban, y por lo que estaba en juego cuando esos vínculos comenzaron a tensarse. Si Lulúa fue recordada con imágenes de luz, no fue porque su mundo fuera luminoso, fue porque nació justo cuando la oscuridad comenzaba a organizarse. Según las tradiciones etíopes, Lulúa no llegó sola, nació como melliza de Caín. Compartieron el vientre, el primer aliento, los primeros años. En un mundo con muy pocas personas, esa cercanía no era solo emocional, era total. No había distancia, no había comparación posible. Para Caín, Lulúa no era simplemente su hermana, era parte de su origen. Con el paso del tiempo, ese vínculo comenzó a transformarse. Los textos describen que Caín desarrolló un apego que hoy llamaríamos amor, un amor que, leído desde nuestra época, resulta inquietante, pero el relato insiste en algo importante. En ese momento de la historia humana, casi todas las relaciones eran entre hermanos. La pregunta no era si eso ocurría, sino bajo qué condiciones. Y ahí aparece el límite. Según estas tradiciones, no todos los matrimonios eran considerados correctos. Existían uniones permitidas y otras que no lo eran, incluso antes de que existieran leyes escritas. Caín y Lulúa pertenecían a esta segunda categoría, no porque fueran mellizos, sino por lo que simbólicamente cada uno representaba. Aquí el relato se vuelve más complejo. Algunas de estas fuentes hablan de una visión atribuida a Eva, una visión de dos líneas futuras que nacerían de su descendencia, una marcada por la violencia y la ruptura, otra asociada con la devoción y la continuidad de una promesa, no como una profecía detallada, sino como una intuición, un temor, una forma antigua de explicar por qué ciertas decisiones parecían cargar más peso que otras. En ese marco, Lulúa se convierte en un punto de tensión, no porque ella actúe, sino porque otros proyectan sobre ella el futuro. Su matrimonio deja de ser una elección personal y se transforma en un cruce de caminos, una unión que, según estas tradiciones, podía inclinar la balanza de lo que vendría después. Para Caín, esto no era una cuestión abstracta, era profundamente personal. Los textos lo describen convencido de que Lulúa le pertenecía, no por dominio, sino por origen compartido. Habían nacido juntos, habían crecido juntos. En su mente, esa historia común tenía más peso que cualquier visión o advertencia. Cuando Adán y Eva le dijeron que no, Caín no escuchó una explicación, escuchó una pérdida. Y Lulúa, en medio de ese conflicto, casi no habla. No se registran largos discursos suyos, no se detallan sus pensamientos. Su silencio no es vacío, es el tipo de silencio que aparece cuando otros deciden por ti, cuando tu papel en la historia se define sin que tengas que pronunciar una sola palabra. Aquí surge una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto esta historia habla de Caín y Abel? ¿Y hasta qué punto habla de una mujer cuyo destino fue discutido como si fuera una herencia? Tal vez por eso estas tradiciones insisten tanto en el vínculo entre los hermanos antes de la tragedia, porque lo que está a punto de ocurrir no nace de un momento de ira repentina, nace de una tensión acumulada, de una frustración que crece en silencio, de un amor que no encuentra lugar dentro de los límites impuestos. Y todavía falta el momento decisivo,
porque según estos textos, el conflicto no se resolvió con palabras, se trasladó a un altar. Hasta aquí, la tensión había sido silenciosa. Miradas que evitaban cruzarse, palabras que no se decían. Pero según las tradiciones etíopes, llegó un momento en que el conflicto ya no pudo quedarse dentro de la familia. Tenía que ser llevado ante algo más alto, algo que decidiera por ellos. El altar. En el relato bíblico más conocido, el altar es un lugar de adoración. Caín ofrece frutos de la tierra, Abel ofrece un cordero. Uno es aceptado, el otro no. Y el resto parece una consecuencia directa de esa diferencia. Pero en estos textos antiguos, el altar cumple otra función. No se trata solo de rendir culto, se trata de elegir. Según esta tradición, Adán habría dicho a sus hijos que aquel cuya ofrenda fuera aceptada por Dios sería el que se uniría a Lulúa, no como premio, no como conquista, sino como señal. Una forma de trasladar una decisión imposible a una autoridad que ninguno de ellos podía cuestionar. Esto cambia por completo la escena. De pronto, el altar ya no es solo un espacio sagrado, es un punto de quiebre. Todo lo que Caín teme perder y todo lo que Abel nunca pidió se concentran en ese momento. La ofrenda deja de ser un gesto espiritual y se convierte en una declaración de futuro. Los textos describen a Caín trabajando durante días, seleccionando granos, ordenando frutos, preparando su ofrenda con cuidado, con la convicción de que el esfuerzo, la dedicación y el trabajo visibles serían suficientes. Abel, en cambio, lleva un solo cordero, no el resultado de muchos días de preparación, sino algo vivo, algo que implica pérdida inmediata. No se describe como un acto heroico, simplemente ocurre. Cuando el altar está listo, ambos esperan, y entonces sucede algo que en estas tradiciones no deja lugar a dudas. El fuego desciende del cielo y consume la ofrenda de Abel. El humo asciende recto, visible, innegable. La ofrenda de Caín permanece intacta. Silencio. El texto se detiene en ese instante. Caín espera, observa, incluso llora, pero nada ocurre. No hay fuego, no hay señal, y en ese vacío, Caín entiende lo que significa la elección. No solo ha sido rechazado su sacrificio, ha sido rechazado su futuro. Desde esta perspectiva, el conflicto no nace de una simple comparación entre dos ofrendas, nace de una pérdida que no puede revertirse. La elección no es privada, es pública. Está sellada por un signo que todos pueden ver. Y Lulúa también está allí. Los textos la colocan a cierta distancia, observando. No interviene, no celebra, no protesta. Cuando el fuego consume la ofrenda de Abel, ella baja la mirada. Ese gesto, pequeño y casi invisible, marca el final de una posibilidad y el comienzo de otra. Aquí el relato se vuelve especialmente incómodo, porque nadie pregunta qué desea Lulúa. Nadie registra su consentimiento. La decisión ocurre sobre ella, no con ella. El altar ha hablado, el futuro ha sido asignado, y en ese mismo momento, algo se rompe definitivamente en Caín. No explota aún, pero queda claro que no habrá reconciliación sencilla después de esto. Según estas tradiciones, el altar no resolvió el conflicto, solo lo hizo irreversible. Porque cuando una elección se presenta como voluntad divina, cuestionarla ya no es solo desobediencia, es rebelión. Y ese peso es demasiado grande para permanecer en silencio. El altar ha cumplido su función. Ahora, la historia se dirige hacia el campo. El altar quedó atrás, pero la decisión lo siguió todo el camino. Según estas tradiciones, después de la señal del fuego no hubo discusión inmediata, no hubo gritos, no hubo reproches abiertos, solo un silencio espeso, cargado de algo que aún no tenía nombre. El campo,
Ese espacio abierto lejos del altar se convirtió en el lugar donde la tensión finalmente encontró salida. Caín invitó a Abel a caminar. El gesto parecía inocente, dos hermanos alejándose de la familia, de los altares, de las miradas. Pero los textos sugieren que Caín ya no caminaba hacia una conversación, sino hacia un límite. Allí, lejos de todo, las palabras que el Génesis apenas insinúa toman forma. Caín acusa a Abel de haberle quitado lo que le pertenecía. No habla primero del sacrificio, habla de Lulua, de su origen compartido, de una vida que, según él, había sido decidida desde el vientre. Abel responde de manera breve, no reclama mérito, no defiende su derecho, simplemente afirma que la elección no fue suya, que fue una decisión que vino de más alto, y que si Caín realmente amaba a Lulua, tendría que aceptar aquello que había sido señalado como lo mejor para ella. Es una respuesta que no calma, intensifica. En ese momento el conflicto deja de ser simbólico, deja de ser una disputa por señales y rituales, se convierte en violencia directa. El primer asesinato no ocurre por una ofrenda rechazada, sino por una pérdida que Caín no puede aceptar. Los textos etíopes describen el acto con sobriedad, no glorifican la violencia, no la detallan en exceso, se limitan a decir que Caín levantó una piedra y que Abel cayó. El campo, testigo mudo, se convierte en el primer lugar manchado de sangre humana. Pero la escena no termina ahí. Según estas tradiciones, Lulua estaba cerca, no observando el altar, sino recolectando flores. Cuando escuchó los gritos, corrió hacia el sonido. Llegó justo a tiempo para ver el golpe final. Su reacción no es descrita con palabras largas, solo se menciona un grito tan intenso que, dicen los textos, fue escuchado por Adán y Eva desde la distancia. Ese grito cambia el peso del relato, porque ya no se trata solo de dos hermanos. Ahora hay un testigo. Lulua ve el cuerpo de Abel, ve la sangre, ve a Caín. Cuando él se vuelve hacia ella, no ve consuelo, ve terror. Caín se acerca y le dice que ahora es libre, que ya no hay obstáculo entre ellos. Pero Lulua no responde con palabras, responde con distancia. Huye. En ese instante Caín entiende algo que el altar no le había mostrado. No ha ganado una esposa, ha perdido todo vínculo posible. El crimen no lo acerca a Lulua, lo separa definitivamente. El asesinato de Abel no resuelve el conflicto, lo multiplica. Y mientras el campo guarda silencio, la historia avanza hacia una consecuencia aún mayor. Porque, según estas tradiciones, la violencia no termina con la muerte. La verdadera ruptura apenas comienza. Después del campo, ya no hay vuelta atrás. Según estas tradiciones, el silencio que sigue al asesinato no es alivio, es peso. La tierra, que había recibido la sangre por primera vez, no la oculta, la conserva. Y ese rastro obliga a una confrontación que Caín no puede evitar. Cuando Dios lo llama, Caín responde con la frase que ha atravesado siglos de interpretaciones. No sabe dónde está su hermano, o dice no saber. En estos textos, esa respuesta no suena desafiante. Suena vacía, como si la pregunta ya no pudiera cambiar nada. La consecuencia llega rápido, no como un castigo teatral, sino como una ruptura definitiva. Caín es condenado a vagar, a no encontrar reposo en la tierra que trabajó, a cargar con una marca que no lo protege del dolor, sino que lo acompaña. El mundo ya no le ofrece pertenencia. Pero aquí, las tradiciones etíopes añaden un detalle inquietante. Se dice que a Caín se le anuncia que ninguna mujer de la línea de Adán será dada a él, no como una venganza, sino como una separación irreversible. Aquello que intentó obtener por la fuerza queda fuera de su alcance para siempre. Este punto ha generado debate durante siglos. Algunos leen esta frase como una referencia a otros pueblos humanos ya existentes, otros como un lenguaje simbólico para hablar de linajes fragmentados. Lo importante no es resolver la interpretación, sino notar el énfasis.
Caín no solo pierde a su hermano, pierde cualquier vínculo posible con aquello que representaba continuidad. Y Lulúa desaparece del centro del relato. No hay una escena final para ella, no hay despedida, simplemente deja de ser nombrada. No porque haya perdido importancia, sino porque su papel ya no está ligado al conflicto visible. El foco se desplaza hacia el exilio de Caín, mientras Lulúa queda en una zona de silencio narrativo. Ese silencio, otra vez, no es vacío. Es el tipo de silencio que aparece cuando una historia ya ha cumplido su función principal, pero sus consecuencias siguen resonando. Lulúa no acompaña a Caín, no aparece entre los errantes, tampoco se la presenta celebrando una victoria. Su ausencia es coherente con todo lo anterior. No hay triunfo posible después de esa violencia. Aquí el relato etíope se distancia de una lectura simple. No hay héroes claros, no hay recompensas evidentes, solo trayectorias que se separan. Caín camina hacia un futuro marcado por la inquietud. Un futuro donde la tierra no responde como antes, donde la memoria del crimen no se disuelve con el tiempo. Y Lulúa permanece ligada a otro tipo de carga, no la del castigo, sino la del recuerdo. Porque según estas tradiciones, el peso de la historia no siempre cae sobre quien actúa con violencia, a veces cae sobre quien sobrevive. En este punto, la narrativa parece detenerse y observar al oyente, como si preguntara algo sin decirlo directamente. ¿Qué sucede con quienes quedan atrás cuando el conflicto ha terminado? ¿Qué historias ya no se cuentan porque no encajan en una línea clara de causa y efecto? La historia de Caín continúa en forma de exilio. La de Abel termina en el campo. La de Lulúa se transforma en memoria. Y es precisamente ahí donde Etiopía vuelve a entrar en escena. Porque mientras otras tradiciones avanzan sin mirar atrás, Etiopía conserva fragmentos, no para cerrar el relato, sino para mantener abierta la pregunta. No para explicar el origen del mal, sino para recordar que desde el comienzo, las decisiones humanas dejaron huellas que no siempre aparecen en los textos más conocidos. El derramamiento de sangre no fue el final de la historia, fue el inicio de una forma distinta de recordar. Y en ese recuerdo, la figura de Lulúa no vuelve como protagonista visible, sino como una presencia persistente, una ausencia que sigue diciendo algo aun cuando ya no habla. Al final de esta historia, no queda una respuesta clara, queda una memoria. Mientras la mayoría de las narrativas avanzan desde Caín hacia ciudades, linajes y nombres que llenan páginas, la tradición etíope se detiene en algo distinto, no en el poder, no en la expansión, sino en lo que fue guardado. Según estas tradiciones, ciertos objetos pasaron de generación en generación. Oro, incienso, mirra, no como simples riquezas, sino como símbolos, elementos asociados con promesas futuras, con un tiempo que aún no había llegado. Y en ese relato aparece una figura silenciosa vinculada a su cuidado. Lulúa, no como reina, no como matriarca celebrada, sino como guardiana. Los textos no describen grandes discursos ni actos públicos, hablan de gestos pequeños, de pulir el oro, de preparar el incienso, de preservar algo cuyo significado completo ella misma quizá no alcanzó a ver. Su papel no es explicar el futuro, sino sostenerlo. Aquí la historia se desplaza nuevamente, porque esta no es solo una narración sobre los orígenes del conflicto humano, es también una reflexión sobre cómo las comunidades deciden qué recordar, qué nombres se repiten, cuáles se omiten y cuáles sobreviven solo en los márgenes, protegidos por tradiciones que no buscan cerrar el relato, sino mantenerlo vivo. En la tradición etíope, la memoria no siempre se conserva para enseñar una lección, a veces se conserva para incomodar,
para recordar que, desde el principio, las historias sagradas estuvieron llenas de decisiones humanas, de silencios, de pérdidas que no encajan fácilmente en esquemas claros. El nombre de Lulúa significa perla. Una perla no nace perfecta, se forma lentamente, capa tras capa, alrededor de una herida. Tal vez por eso esta imagen resulta tan persistente, no porque explique todo, sino porque sugiere un proceso, un tiempo largo, una transformación silenciosa. Lulúa no aparece en listas genealógicas, no funda ciudades, no deja discursos registrados, pero su presencia atraviesa la historia de otra manera, como una bisagra, un punto de giro que no se ve, pero sin el cual la puerta no se mueve. Y entonces volvemos al principio, a esa frase breve en el Génesis: hijos e hijas, sin nombres, sin historias, tal vez no porque no existieran, sino porque no todas las memorias fueron contadas de la misma forma. Algunas quedaron fuera del texto principal, pero no fuera de la tradición humana. La historia de la primera hija no pretende reemplazar lo que ya conocemos, no exige creencia, solo propone una mirada distinta. Una invitación a considerar que, detrás de los relatos más familiares, existen capas de memoria preservadas por otros pueblos, en otros lugares, con otras prioridades. Quizá el verdadero valor de estas historias no está en responder preguntas antiguas, sino en enseñarnos a formular nuevas. ¿Qué otras voces quedaron al margen? ¿Qué otras decisiones moldearon el comienzo sin ser registradas? ¿Y qué dice de nosotros la forma en que elegimos recordar? La tradición etíope no ofrece un cierre definitivo, ofrece continuidad, un recordatorio de que la historia sagrada no es una línea recta, sino un tejido, y que a veces los hilos más importantes son los que casi no se ven. Tal vez por eso el nombre de Lulúa no desapareció del todo, solo esperó en silencio, como una perla, formada en la oscuridad hasta que alguien volvió a mirar.